El título no es broma, el título no es una coña, no es un clickbait. Realmente Flamek como equipo cierra hoy. Bien, lo primero que quiero decir, ¿vale? Es que en la barra de tiempo de YouTube vais a tener todo bien distribuido y yo solamente me voy a limitar a dar información, ¿vale? Voy a ser un NPC, voy a ser un robot que os diga qué ha pasado, por qué se cierra, qué va a pasar ahora, etcétera. Mi opinión personal o lo que yo sienta con esto lo voy a dejar para el final, ¿vale? Voy a limitarme a dar información y ya está. Es el primer vídeo en 3 años para el que me preparo un guión. Nunca he hablado directamente así a una cámara y este vídeo no es de risa, este vídeo es una mierda. Es un punto negro en la feed de YouTube, ¿vale? Es un punto negro en la carrera de este proyecto. Y no quiero hacer este vídeo, ¿vale? Habiendo dejado esto claro, vamos a pasar al primer punto. ¿Por qué se cierra Flamek? ¿Qué ha pasado? Bien, pues hay 2 puntos, ¿vale? En uno, Flamek está muy mal. Y en otro, Flamek está en su mejor momento. Flamek está en su peor momento en cuanto a jugadores y en cuanto a roster, y el equipo básicamente está en decadencia. Desde que empezó el equipo, gente que ha sido muy buena y que ha ido destacando se ha ido a equipos mejores. Ejemplo, tenemos Mactuf, Sony, Orca, Allen, Scyther, Díaz, tenemos una infinidad de ejemplos. Pero llega un punto en que la gente ya se va a equipos mejores, el roster cada vez más pequeño, y tengo que seguir reclutando y tiene que volver el ciclo, ¿vale? Más gente se tiene que venir a Flamek, esa gente mejorará y se irá a equipos mejores, y cuando se vaya yo tengo que seguir reclutando y tenemos que seguir mirando jugadores para que se unan. Esto lleva pasando desde que Flamek abrió, no me parece nada raro porque si tú eres muy bueno pues te vas a un equipo mejor y ya está, no pasa absolutamente nada. De hecho, desde la primera vez que pasó ya dije en mi mente, vale, esto va a seguir pasando y me tengo que joder y ya está, hay que seguir reclutando y fin, no hay más historia, ¿vale? Este proceso que os he comentado de que los mejores jugadores de Flamek se van a equipos mejores y hay que reclutar, es un ciclo infinito, es decir, va a seguir pasando durante todo el tiempo que Flamek esté abierto. Siempre los jugadores han ido a equipos mejores porque es lo normal, pasa en el fútbol, en el baloncesto y en cualquier sitio. El caso es que a mí no me queda más fuerza para seguir reclutando y seguir este ciclo infinito que os he comentado. Si os puedo resumir esto un poco, el motivo por el que Flamek cierra es porque está en decadencia total. Bien, ahora tenemos el aspecto bueno. El aspecto bueno consiste en que Flamek en estos 3 años está en el mejor momento en cuanto a estadísticas. Eso no es algo debatible, no es algo que se pueda discutir, son números en una pantalla y en cuanto a estadísticas y números es cuando el equipo va mejor. Entonces esto se puede resumir en el equipo a nivel interno no funciona y el equipo a nivel externo, lo que vosotros veis, sí funciona. Entonces, dicho esto, explicado estas 2 cosas, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué va a pasar ahora con Flamek? Flamek como equipo se cierra, nadie se va a poder unir, no hay líder, no hay propietario, no hay freestylers, no hay rooster, no hay jugadores, no hay nada. Pero Flamek como entidad no cierra. Si alguno esperaba que a Flamek se le pusiera un candado y se cerrase absolutamente, se puede arañar hacia arriba porque eso no va a pasar. Flamek va a pasar de la liga de Pulse, Nixus, Nitro, Freeze, Awake a la liga de creación de contenido. Es decir, nos salimos totalmente de la comunidad y nos vamos a dedicar solamente a crear contenido para vosotros. Pues esto se resume en que hemos pasado de ser un equipo de Rocket League a un grupo de amigos que hace contenido y ya. Si estás intentando unirte a Flamek, te digo que desistas, que no lo intentes porque no vas a poder unirte. No hay forma existente ahora mismo de que te puedas unir a Flamek. No va a haber jerarquía, no va a haber unos roles, yo no voy a ser propietario, Wave no va a ser líder, Relua no va a ser freestyler, etc. Solamente vamos a ser un grupo de colegas que hace contenido, se divierte y ya. Si aplicáis un poco la lógica, viendo que el equipo a nivel externo va bien, que a nivel estadísticas, a nivel números en TikTok, en YouTube y tal, va bien, pero a nivel interno está en decadencia, creo que la solución más sabia que puedo tomar y la solución más inteligente es esta, de convertirnos en un grupo de amigos que hace contenido y quitarnos todo lo profesional de ser un equipo de Rocket League. Realmente, si lo pensáis, para vosotros no va a cambiar nada, porque en YouTube siempre se ha grabado vídeos con Leo, con Sony, con Christ, y esta gente no está en Flamek. Entonces esto lo llevamos haciendo realmente desde hace bastante tiempo, si lo pensáis. Siempre se han grabado vídeos o se ha hecho contenido con gente que nos caemos bien entre nosotros y que nos divertimos haciéndolo. Más adelante en este vídeo os voy a decir quién es este grupo de amigos, porque obviamente se ha tenido que expulsar a mucha gente de Flamek que no se llevaba tanto conmigo, con Chris, con Leo, etc. Me parece la solución más inteligente que puedo tomar ahora para que el ciclo de jugadores de salida y entrada no se repita infinitamente. Pues este es el cambio
cambio que va a hacer Flamek. Para vosotros realmente no va a cambiar mucho la cosa, porque los vídeos van a seguir siendo con las mismas personas, el cambio es más a nivel interno. Cuando se sube este vídeo, el servidor de Discord ya habrá cambiado un poco, y el de Flamek privado, el servidor privado de Flamek también habrá cambiado. Solamente pensad, ¿vale? Si hubiésemos seguido por el camino de ser un equipo, si no hubiésemos decidido ser un grupo de amigos, este ciclo, que os digo, se hubiese repetido infinitamente, y en algún momento acabaría con Flamek en la ruina. O sea, es un poco aplicar la lógica, ¿vale? Siempre aparece gente nueva que juega Rocket League, que es buena en freestyle y que se quiere meter en Flamek. Pero llegará un punto en el que esa gente ya no aparezca. Entonces, si no aparece gente nueva para meterse en Flamek y los que mejoran se van de Flamek, Flamek se queda sin jugadores y este cambio lo hubiéramos hecho más adelante. En fin, le estoy dando muchas vueltas, pero creo que una persona con dos dedos de frente lo puede ver fácil. Ok, antes de pasar a mi opinión personal sobre todo esto, voy a explicaros dos cosas que os interesan. La primera es, si Flamek ya no tiene jugadores y no podemos usar los clips de nadie, ¿qué va a pasar con TikTok e Instagram? El Instagram de Flamek y el TikTok de Flamek se va a convertir totalmente en una página comunitaria de Rocket League. Bien, y un pequeño paréntesis rápido, es que Twitter lo hemos cerrado por votación de este grupo de amigos que os digo. Hemos decidido borrar Twitter totalmente, la cuenta, porque estaba inactiva y la verdad que no nos importa mucho. Desde el día de hoy, cualquier persona que utilice el hashtag BecomFM estará dando permiso a Flamek para que utilicemos ese clip en TikTok y en Instagram. Es decir, si utilizas ese hashtag, podemos coger tu clip, resubirlo a TikTok o a Instagram con una descripción, con una pregunta, como solemos hacer, y ya está. Puedes utilizar el hashtag en redes sociales o en Discord también tienes un canal donde puedes enviar tu clip. Ese canal se va a mantener abierto siempre y cualquiera que envíe un clip por ahí podrá ser subido a la cuenta. Creo que esto os beneficia tanto a vosotros como a Flamek porque la feed de TikTok e Instagram está pillando buenas visitas, va bien, entonces cualquier persona que se suba ahí puede ser un poco más conocida. Aparte, veo a mucha gente que menciona la cuenta de Flamek en sus clips, en sus goles, entonces de esta forma podréis ser resubidos a la cuenta de Flamek y podréis ganar seguidores o visitas o lo que sea, ¿vale? O simplemente porque os haga ilusión. Habiendo aclarado esto, vamos a pasar a la otra cosa importante o cosa buena que tiene este cambio. La otra noticia buena es que Flamek Gang va a tener una página web donde tenéis toda la información de lo que hacemos como grupo de amigos, del contenido que se sube y de todo. La tendréis en la descripción, es flamekgang.com, sin más. Bueno, y aquí tenéis un poco de todo, ¿vale? Si bajamos, tenemos aquí nuestra historia, los números de redes sociales, los vídeos más recientes, y llegamos al grupo, ¿vale? Pues este nuevo Flamek se compone de estas personas, ¿vale? Chrome, Wave, Axo, Pizzo, Relua, Pablo... En fin, los que están aquí. Todo este grupo estuvo en llamada, ¿vale? Lo hablamos en llamada el domingo 23 de octubre, me parece. Hablamos más o menos durante 1 hora y media o 2 horas y todo el mundo estaba de acuerdo en que quería pertenecer a este nuevo Flamek. Como veis en este grupo falta mucha gente que está ahora mismo en Flamek como equipo, como por ejemplo Yewi, Feto, Fichi, Rebels... Falta bastante gente. Pero bueno, estas personas no tenían tanta relación personal como por ejemplo Wave y Leo o Joy Christ. También aclarar que Axo, por ejemplo, no aparece en vídeos, pero está en Flamek porque es colega nuestro. Chicos, para que lo entendáis, básicamente esto es un grupo de colegas como podéis tener vosotros con los chavales de vuestro colegio. Es decir, que es que vamos a hacer contenido, vamos a divertirnos y vamos a pasarlo bien y ya. En fin, esta web se irá actualizando porque queremos meter más cosas, como por ejemplo los eventos que hemos hecho. Por aquí tenéis las opiniones de los miembros que han estado en Flamek, de Mactu, Javichito, Scyther, Mark, en fin, gente que le he ido preguntando por privado personalmente. Os la dejaré en la descripción si la queréis ver completa y si no la queréis ver, pues no la veáis, no pasa nada. La gente que aparezca en los vídeos, por ejemplo, no tiene por qué estar en Flamek necesariamente. El grupo de Flamek siempre va a estar actualizado al 100% en la página web de Flamek. Fin. Y ya lo último que quiero aclarar, y paso a mi opinión personal, es que aunque no estemos en la comunidad de Rocket League como tal, seguiremos haciendo vídeos con gente que esté en la comunidad de Rocket League, como por ejemplo Mactuf, Josh, Flitz, quien sea, ¿vale? A ellos les gusta hacer contenido o les gusta hacer minijuegos o lo que yo le proponga, y a Flamek también le beneficia para hacer contenido para YouTube para vosotros. Entonces creo que todos ganamos. Creo que todo ha quedado hasta este punto bastante claro. Si alguien tiene alguna duda, la puede poner perfectamente por el general del Discord. No hace falta que me hable a mí por privado, ni a Wave, ni a Leo. Simplemente lo pregunta ahí porque creo que es un tema que se puede hablar públicamente porque, sin más. Lo que voy a decir ahora es una opinión personal de Chrome como persona que lleva 3 años con Flamek. Yo no tengo la verdad absoluta, mi opinión no tiene por qué ser igual a la tuya, no pasa... Yo soy un ser humano como tú, hermano. Mi opinión es mía y ya está. Esta opinión es lo mismo que si te digo que el naranja no me gusta y el color azul sí, es que es una opinión. Bien, pues mi opinión sobre todo esto es que este cambio es muy gordo, pero necesario. Señores, si lo pensáis, aunque haya habido gente que me ha ayudado a lo largo del tiempo, el mayor ejemplo es Wave, que es mi ojo derecho, yo he sido el que ha llevado las riendas durante 3 años completos de Flamek. Es lo que a mí me gusta hacer, no me estoy quejando para nada, yo amo a Flamek,
pero entendéis que hacer lo mismo durante 3 años puede cansar un poco. Con esto me estoy refiriendo al tema de que hay jugadores que se van, otros que vienen, hay que reclutar, hay que mirar quién está grindeando para Flameck, hay que actualizar el roster, etc. A esto me estoy refiriendo concretamente, ¿vale? Si mañana, por ejemplo, Relua se va a un equipo mejor, yo lo apoyaré, seguiré teniendo contacto con Relua porque lo quiero mucho, pero yo no podría tanquear esa pérdida. Lo llevo haciendo durante 3 años, el tanquear, entre comillas, las pérdidas de jugadores. Pero ya este ciclo infinito me cansa, me agota y no quiero asumir más pérdidas. Entonces para mí este cambio es como quitarme una mochila de que ya no voy a tener que preocuparme porque si un equipo tiene One Team Policy y el jugador se tiene que salir de Flameck, si el Leo se va a este equipo, si Relua se va a este, da igual, voy a hacer contenido con ellos, me voy a divertir con ellos y ya. Por eso creo que es un cambio que beneficia a todo el mundo, aunque haya pérdidas, obviamente, porque por ejemplo Feto, Fichi, Yewi y Rebels son gente que lleva mucho tiempo en Flameck, o Condor, por ejemplo, que lo conocí en persona, son gente que lleva en Flameck mucho tiempo, pero se van a tener que ir fuera. Hay cosas buenas y hay cosas malas en este cambio, pero creo que lo bueno pesa más. Esto que voy a decir ahora se lo he comentado a personas concretas por privado, pero lo quiero dejar claro también en este vídeo. Flameck como equipo cierra, no va a haber jerarquía ninguna, ¿vale? Yo no voy a ser propietario de nada, ni líder, ni nada. Pero Flameck como entidad no cierra ni cerrará. Flameck ha construido una historia y un lore en estos 3 años que no lo voy a cerrar. Pero a ver, cuando os digo que no lo voy a cerrar, es que no lo voy a cerrar. Que para que Flameck cierre y deje de hacer contenido y le ponga un candado, yo tengo que estar o muerto o incapacitado mental o físicamente. Si no, Flameck va a estar vivo. Esto no es algo que se me venga a la cabeza ahora mismo, ¿vale? Realmente yo le he puesto el corazón en estos 3 años a este proyecto. Y no lo voy a cerrar. Flameck, como os he dicho, va a ser un grupo de colegas como tenéis vosotros en el instituto, ¿vale? No voy a tener que estar atento de que un jugador se va a un equipo y se tiene que ir de Flameck. Yo me voy a quitar una mochila enorme. Puede haber discusiones, claro está, porque somos seres humanos. Puede que mañana Leo Gavin se quiera salir de Flameck, por ejemplo. Pero no creo que todos nos peleemos y creo que Flameck se va a mantener como un grupo de colegas durante años. Como os he dicho, todo lo profesional, toda la profesionalidad que había, se va por la ventana. Recordad usar el hashtag BecomFM y en el canal de Discord también pasar vuestros clips porque se usarán para redes sociales y así podéis ser un poco más conocidos. Creo que he dicho todo lo que quería decir, está todo explicado y quien tenga alguna duda, de nuevo que lo ponga en el general del Discord y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo y os quiero mucho.